Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de DH Noticias. Bienvenidas y bienvenidos. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Los invitamos a escribirnos y hacernos llegar sus comentarios, críticas, opiniones y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Les presentamos un resumen de lo más relevante de la información generada en materia de derechos humanos y los asuntos que por su importancia son tema de interés público. Comenzamos. A 3 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, defensoras y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales demandan justicia para las víctimas y sus familias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en la Ciudad de México del 7 al 11 de octubre. En el encuentro, analizará la situación de los niños migrantes. El colectivo veracruzano Defensa Verde Naturaleza para Siempre denunció acoso e intimidación por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal. El 2 de agosto fue asesinado su líder, Noé Vázquez Ortiz. En nuestro país, los defensores de derechos humanos están de luto. Falleció la fundadora de Amnistía Internacional, Sección México, doña Alicia Escalante de Sama. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Filmoteca de la UNAM y el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México entregaron los premios del primer concurso de cortometraje documental En Acción por tus Derechos. México es el país de la Organización de Estados Americanos con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De las 2,000 denuncias por año que recibe este organismo, el 20% es contra autoridades mexicanas. Les presentaremos un testimonio de una indígena de origen otomí, quien considera que las guardias comunitarias son necesarias para defenderse de los grupos criminales, en la Sierra Norte de Puebla. Y en nuestro Vox Populi les decimos qué piensan los capitalinos de las guardias comunitarias o grupos de autodefensa. DH Noticias. Ahora sí vamos directo a la información. El Tribunal Permanente de los Pueblos denunció que en la búsqueda de mejores condiciones de vida, las personas migrantes viven a diario una auténtica tragedia humanitaria. Nuestra compañera Mónica Salguero nos tiene la crónica. Más de 100,000 personas migrantes han sido secuestradas, violadas y extorsionadas desde 2007 a la fecha en territorio nacional, y más de 70,000 están desaparecidas. Estos crímenes están caracterizados por los diversos grados de complicidad entre la delincuencia organizada y autoridades federales, estatales, municipales, así como con militares, tanto en México como en los países correspondientes de origen, tránsito y destino. Todo esto constituye un genocidio migrante. Es por eso que el Tribunal Permanente de los Pueblos determinó que se juzgará al Estado mexicano por omisión y por acción en su política migratoria. En la preaudiencia denominada Militarización de las Fronteras, Criminalización y Desaparición Forzada de Migrantes en Tránsito, organizaciones protectoras de migrantes demandaron al gobierno mexicano la aceptación de responsabilidad por violaciones a derechos humanos y una reparación integral a las víctimas con el fin de devolverle la dignidad y justicia a los migrantes y a sus familiares. Como parte del tercer aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron asesinados, jueces y fiscales hicieron un llamado al Estado para crear las instituciones necesarias que garanticen seguridad, salud, alimentación y vivienda a los migrantes que se encuentran en tránsito. Conjuntamente, establecer los mecanismos necesarios para generar procesos anticorrupción y de transparencia. ¿Cómo estar escuchando toda esa tragedia que vive nuestro pueblo sin preguntarnos a quiénes le importan? ¿A quién le importa todo eso que está pasando? Yo quiero denunciar al Estado mexicano, quiero denunciarlo de abandono de persona, de abandono de su pueblo. Ha abandonado a su pueblo para poner todo su empeño y todo su interés en los intereses de las transnacionales. La falta de oportunidades y las condiciones desfavorables han provocado la migración y las violaciones a los migrantes. Es el reflejo de la falta de voluntad política de todas las instituciones gubernamentales involucradas, quienes fueron invitadas para participar en alguna de las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos. Sin embargo, no hubo respuesta. Este es el momento de pedir justicia, de pedirle al gobierno que no haga caso omiso de todas estas peticiones que estamos aquí, de todas las madres centroamericanas y mexicanas que buscan y que desean
y que piden a Dios que sus hijos estén vivos. Por su parte, el fiscal Camilo Pérez Bustillo apuntó la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos al implementar políticas que criminalizan a las y los migrantes, y sentenció que este proceso no terminará hasta que no haya más un San Fernando, fosas clandestinas, desapariciones, secuestros masivos de migrantes y hostigamiento contra las y los defensores. Aunado a esto, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia señaló la trascendencia del evento. La importancia que tiene esta preaudiencia, por lo tanto, es fundamental no solamente para hacer justicia a todos quienes han perdido la vida, quienes han sufrido vejaciones en su tránsito por México, sino también para recordar las nuevas obligaciones que el Estado mexicano tiene para con todas las personas que pisan nuestro territorio. A lo largo de la preaudiencia se escucharon testimonios de Brasil, Honduras, Guatemala y México, presentados con dignidad, que reflejan la tragedia humanitaria que significa la migración en México. También se presentaron danzas, obras de teatro, exposiciones fotográficas con el fin de sensibilizar sobre la situación de las y los migrantes. Las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos se realizaron en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Para DH Noticias, Mónica Salguero. El jurado del 9º Premio Nacional Rostro de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo dio a conocer a las y los ganadores de la edición 2013. La ceremonia de premiación a las categorías reportaje escrito, reportaje en televisión, reportaje de radio, reportaje multimedia, fotografía y crónica se llevará a cabo en el Museo Franz Mayer el 29 de agosto. Pero, ¿qué es la discriminación y cómo afecta a quienes la padecen? Una encuesta reveló que 7 de cada 10 personas consideran que en la Ciudad de México existe mucha discriminación. Los detalles los tiene Fernando Cárdenas. En el Distrito Federal, 3 de cada 10 personas han sido discriminadas en alguna ocasión en el trabajo, la calle, en alguna institución pública, en la escuela o en el transporte público. Así lo reveló la primera encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013. De acuerdo con el estudio de opinión, la pobreza, el color de piel y las preferencias sexuales son las principales causas que detonan las conductas discriminatorias. Por ello, 7 de cada 10 personas consideran que en la Ciudad de México existe mucha discriminación. Las personas en situación de pobreza, indígenas y quienes tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual son los grupos de población más discriminados. Ante este panorama, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, giró la instrucción directa a todas las áreas de su administración para que no se discrimine a nadie al ser atendido por los servidores públicos. La instrucción será para que en el gobierno de la Ciudad de México no se presente ningún caso de discriminación. Es decir, esa sería nuestra meta. La encuesta fue impulsada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y realizada por Consulta Mitofsky. Se llevaron a cabo 5.200 entrevistas en viviendas de las 16 delegaciones del Distrito Federal y a población flotante. Para DH Noticias, Fernando Cárdenas. En el Centro Cultural Universitario de la UNAM se llevó a cabo la premiación del primer concurso de cortometraje documental En Acción por tus Derechos. Vamos con la información con nuestro compañero Luis Linares. La violencia obstétrica es un fenómeno en donde las mujeres que están en un proceso de parto son violentadas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal continúa con los festejos y actividades por su 20 aniversario y esta vez junto con la Filmoteca de la UNAM y el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México entregaron los premios del concurso de cortometraje documental En Acción por tus Derechos. En la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario galardonaron los cortometrajes de jóvenes cineastas en las categorías Movilidad y Medio Ambiente, Cultura de Paz e Igualdad y No Discriminación. En la categoría de Movilidad y Medio Ambiente, el reconocimiento fue para Mario Orozco Fernández por su obra El Gran Chatarral, que retrata la vida de una persona adulta mayor que vive en el centro de la Ciudad de México y que lleva años dedicado a recoger objetos viejos. En Cultura de Paz, el premio fue para Jan Rod Kanarski por la cinta Violencia Invisible, el cual aborda la violencia obstétrica contra las mujeres en los centros de salud. Y en la categoría de Igualdad y No Discriminación, el galardón fue para Óscar Joaquín Ramírez Gómez
Por su trabajo, Somos iguales, pero pensamos diferentes, que exhibe la vida de un joven en situación de calle que trabaja en los vagones del metro como faquir, lacerando su cuerpo con vidrios. Cada uno de los triunfadores estuvo acompañado por sus familiares y recibió un premio económico de 10,000 pesos. La ceremonia fue encabezada por el director de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Luis Gutiérrez Espíndola, la directora de la Filmoteca de la UNAM, Guadalupe Ferrer Andrade, y el director ejecutivo del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, Inti Cordera. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que se registra un notable incremento en la cantidad de agresiones contra periodistas. Sin que las autoridades esclarezcan 842 quejas presentadas del año 2000 a la fecha por casos de homicidio, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación. Por esta razón, la Comisión emitió una recomendación dirigida a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, PGR y la Jefatura de Gobierno Capitalina, así como a secretarios de Seguridad Pública y procuradores generales de justicia de los estados. México es el país del continente que más gasta en instituciones protectoras de derechos humanos, con un presupuesto anual conjunto de unos $200 millones. Es también el país de la Organización de Estados Americanos con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de este organismo internacional, señaló que de las casi 2,000 denuncias que reciben, el 20% corresponde a quejas contra autoridades mexicanas. Y la buena noticia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará su periodo extraordinario de sesiones en la Ciudad de México, del 7 al 11 de octubre. Esta es la segunda ocasión que este organismo internacional sesiona en nuestro país. Entre los temas que analizará está uno relacionado con la discriminación y expulsión de migrantes haitianos en República Dominicana y la situación de los niños migrantes en países pertenecientes al Mercosur. El pasado domingo 19 de agosto falleció a los 89 años Alicia Escalante de Sama, fundadora de la sección mexicana de Amnistía Internacional. Doña Alicia hizo suya la defensa de la justicia y los derechos humanos a partir de la experiencia que adquirió en la lucha por la libertad de su hijo Arturo Sama Escalante, detenido por su participación en el movimiento estudiantil de 1968. Desde aquí, nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y nuestra admiración a doña Alicia Escalante de Sama. En la Ciudad de México se encendieron los focos rojos ante la sospecha de que una banda de tratantes de niñas opera en cruceros de importantes vialidades capitalinas. Vamos con nuestro compañero Luis Linares. La diputada local Olivia Garza de los Santos presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que le dé seguimiento a la presunta trata de 2 niñas de 12 años de edad que ofrecen sexoservicio en cruceros viales de la Ciudad de México. Denunció que en los cruces de las avenidas Insurgentes y Buenavista y La Viga y Chabacano hay niñas que venden chicles y cigarros a los automovilistas, pero también ofrecen sexo oral por 20 pesos. Aseguró que en ambas zonas hay personas mayores que al parecer las vigilan. Queremos saber qué sucede con estas niñas, si es una nueva modalidad de trata o si también son niñas en situación de calle que desgraciadamente pues pudiera ser el caso que se prostituyen para poder comer, ¿no? La legisladora exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y a la Procuraduría Capitalina a investigar esta situación y aclarar qué sucede con estas niñas que aparentemente son sometidas por alguna banda delincuencial que las prostituye. Horacio, una persona que se identificó como vecino de la zona en el cruce de Chabacano y Calzada de la Viga, corroboró los hechos denunciados por la legisladora local panista. Constantemente llegan peceros o llegan autos y le hacen preguntas que no tienen nada que ver con los chicles y con los mazapanes. Inclusive se logra escuchar que algunos automovilistas le dicen, ¿qué pasó? ¿Se va a hacer esto o no se va a hacer? ¿A qué horas paso por ti? Y la niña siempre responde que a las 8 de la noche. La diputada Olivia Garza de los Santos invitó a las personas a denunciar este tipo de actos, ya que es la única forma de terminar con los abusos hacia la niñez y castigar a los responsables. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas.
La Red por los Derechos de la Infancia en México puso en operación un programa en Internet para brindar apoyo y asesoría a niñas, niños y adolescentes. Más información en www.derechosinfancia.org.mx. Por otra parte, les informamos que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tiene lista la que será la primera iniciativa que presentará a la Asamblea Legislativa y en la que propondrá endurecer los castigos a menores infractores. En esta polémica iniciativa, se plantea que si un niño o adolescente comete un homicidio, la sanción será de 5 a 10 años. Asimismo, la propuesta para reformar la Ley de Justicia para Adolescentes contempla el establecimiento de juicios orales y la instalación de cortes de drogas. En la Facultad de Derecho de la UNAM se realizó la segunda edición de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. Nuestra compañera Adriana Colín nos cuenta por qué es importante esta actividad que congregó a estudiantes y especialistas de 14 universidades. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, inauguró la segunda edición de la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez, convocada conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante estudiantes de Derecho de 14 universidades públicas y privadas, advirtió sobre el reto formativo que impone la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Tratar de generar nuevas mentalidades que entiendan claramente cuál es el sentido de esta reforma y que sepan aplicarla en el contexto nacional y en el contexto internacional. A ustedes, jóvenes, les está tocando una época verdaderamente maravillosa, ¿no? Déjenme decirlo así con toda claridad. Les está tocando una época de cambio que les permite ser actores centrales del mismo. Les está tocando una época en la que ya dejamos atrás debates pues en los que se cuestionaba la competencia de órganos internacionales. Les está tocando una época en la que ya no vemos a los derechos humanos como una simple referencia. Le está tocando una época en la que la labor de los juristas está convirtiéndose en central para la construcción de la democracia. En tanto, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Enríquez, destacó la colaboración de ese organismo con la UNAM a través de la competencia, así como del Seminario Especializado en Derechos Humanos Héctor Fix Zamudio y de la beca Jorge Carpizo MacGregor, actividades que tienen como fin dar cumplimiento a la labor y vocación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Celebró la participación y entusiasmo de las y los universitarios del país en la competencia y les exhortó. Ver al derecho desde una perspectiva de los derechos humanos es una de las principales aportaciones que quisiera que este concurso o competencia tenga en la vida profesional de ustedes. Tal y como lo han establecido reiteradamente la Comisión y la Corte, los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Es esa interpretación protectora de la persona humana. Por su parte, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas, dio la bienvenida a las y los participantes, a quienes dijo que la reforma constitucional era ya una necesidad y que para la institución que dirige significa también un compromiso universitario. Para DH Noticias, Adriana Colín. Integrantes del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre denunciaron que han recibido amenazas y son intimidados por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, en una zona ambiental protegida de Veracruz. Exigieron a las autoridades de la entidad investigar y castigar a los responsables del asesinato de uno de sus líderes, el defensor de derechos humanos y ambientalista Noé Vázquez Ortiz, ocurrido el pasado 2 de agosto. Servidores públicos y delegados sindicales de diversas instituciones analizaron la situación de los derechos laborales en México. Adriana Colín tiene toda la información. Con una participación de más de 60 servidores públicos y delegados sindicales de diversas instituciones públicas locales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal impartió por segunda ocasión el seminario Los Derechos Laborales en México, Perspectivas, Retos y Desafíos.
Que el derecho al trabajo me parece que habría que decir también que va mucho más allá de la forma en que de repente parecen entenderlo desde el punto de vista legislativo, ¿no? Como únicamente un medio para tener la subsistencia y pues para hacer crecer el país, ¿no? Que esto es lo que el discurso público que siempre se dice. Debemos ver el derecho al trabajo también como un ámbito para la realización del ser humano, como un ámbito en el que las personas podemos encontrar también sentido a la vida, podemos realizarnos, podemos alcanzar nuestros objetivos. La consejera de este organismo defensor, Mónica González Contró, celebró la apertura para analizar y debatir sobre el tema, con el fin de prevenir y no solo atender violaciones a los derechos humanos laborales en los centros de trabajo. No consideramos muchos que sea la reforma óptima que necesita nuestro país, pero en la medida en que nosotros hagamos del derecho una herramienta de los recursos jurídicos para defender los derechos humanos, pues esto sin duda evitará, como había dicho yo, violaciones, pero además pues garantizará, que es el fin último también de las reflexiones, el derecho al trabajo. En el seminario se analizaron, entre otros temas, la situación laboral contemporánea en México con perspectiva de derechos humanos, así como las obligaciones del Estado en materia de protección y garantía del trabajo como derecho humano y el debate jurídico en torno a la reforma laboral de 2012. Para DH Noticias, Adriana Colín. El surgimiento de grupos de autodefensa y guardias comunitarias en por lo menos 16 entidades de la República ha encendido los focos rojos. La creciente violencia, impunidad, extorsiones y secuestros han generado un movimiento social sin precedente que divide opiniones. Vamos a nuestro Vox Populi. No se me hace lógico que de la misma comunidad se pongan en armas y salgan a las calles a combatir el narcotráfico. O sea, el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias. La violencia yo considero que siempre está ahí y como el gobierno no les hace caso, pues ahí ellos mismos tienen que hacer uso de mano propia. Pues creo que se podría hablar ya de un estado fallido, porque ya la policía el gobierno no tiene control de esas zonas, tanto que la población ha decidido defenderse y lo que nos lleva a un caos también. Que militaricen el país no implica que con eso se va a resolver el problema del crimen organizado, de la violencia o de tantos problemas que existen, ¿no? No, más bien yo creo que se tiene que concentrar en darle un bienestar social al ciudadano, ¿no? En cubrir todas sus necesidades de educación, de salud, de recursos, de educación, ¿no? Sobre todo de educación. Esto también es una respuesta ante algo que no está sucediendo, ¿no? Como es la falta de seguridad. La gente se ha cansado de tanta corrupción entre los mandos policíacos, pero realmente el problema es de que se defienden solamente a ellos, ¿vale? Pero están cometiendo varios delitos. Entonces, como portación de arma de fuego sin licencia o de armas exclusivas del ejército. En mi casa se metieron 2 veces, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que defender. Pues si se mete, pues ni modo, ahí quedó. Mi vida o su vida de ellos también. El Estado tiene que crear los mecanismos suficientes, buscar los presupuestos necesarios y ocuparse realmente de una responsabilidad que tiene. Y si no, pues prácticamente podemos decir que es parte de lo que podríamos decir que es un Estado fallido. A propósito de las guardias comunitarias o grupos de autodefensa que tanta polémica generan, a continuación les presentamos el testimonio de una joven que nos relata la situación que se vive en su comunidad, localizada en la Sierra Norte de Puebla. Por cuestiones de seguridad no presentaremos su rostro y omitiremos su nombre. Ahí en tu estado, como me comentabas, que hay guardias comunitarias. Sí. ¿Qué es lo que hacen estos grupos? Es para cuidar el pueblo, porque a veces hay lateros ahí, roba a la gente y todo. ¿Qué es lo que hacen esas personas? A ver, platícame, ¿cómo es la vida allá? Pues la vida ya es como media pesada, porque a veces no lo saben cuidar ahí y muchas personas lo roban su dinero, lo secuestran, lo matan algunos y no hacen nada los jueces ahí. ¿Las autoridades, tú piensas que los han abandonado? Sí, porque no van y
busca, no van a lo real reclamarlo. Nomás lo dejan ahí. Cuando las autoridades no los protegen, ¿a ti te da miedo? A mí sí me da miedo. ¿Tienes hijos, hijas? ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Y te da miedo el hecho de que las autoridades no les brinden la seguridad? A mí sí me da miedo de que no nos protegen y mis hijos también. Muchos de mi casa se entran a robar ahí y pasan nos amenazan a veces y anda mi puerta a veces y nosotros no hacemos nada. Llamamos a las policías pero no hacen nada. ¿Qué les dice la policía, por ejemplo, al respecto de eso? No, es que ya se fueron y no va a pasar nada. Nomás ahí dicen y luego vienen y vienen a regresar otra vez los delincuentes y nosotros no hacemos nada otra vez. ¿Alguien de tu familia forma parte de grupos que los cuida como guardias comunitarios? Sí. ¿Quiénes son? Son de mi familia que está en mi pueblo. ¿Quiénes? Mi hermano, mis hermanos, mis primos, son los que andan cuidando de ahí. ¿Con quién te sientes más segura? ¿Con esa guardia comunitaria o como estaban antes con los policías? No, con los guardias comentados. Solo que pongo más de acuerdo a ellos, que los policías a veces están y no están, y cómo lo hacemos. En Agenda DH los invitamos a asistir al Foro Nacional sobre Delitos del Pasado, Crímenes de Estado en México, en el cual se escucharán las voces de familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos. La cita es el 29 y 30 de agosto en el auditorio del Centro ProDH. Más información en www.redtdt.org.mx o al teléfono 5546-8217. Les informamos que la Comisión para la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal convoca a servidores públicos de todos los ámbitos a participar en el Parlamento de Mujeres Ciudad de México 2013, que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en la sede legislativa. Más información en www.aldf.gov.mx. Y aunque se acabaron las vacaciones de verano, todavía tenemos oportunidad de echar a volar la imaginación en el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Esta es una invitación para emprender el vuelo alrededor de la diversidad, la pluralidad, la mezcla de ideas, raíces y costumbres, a través de las más recientes producciones fílmicas dirigidas a la población infantil. Consulta la programación en www.lamatatena.org. Hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a acompañarnos en las emisiones semanales a través de www.cdhdf.org.mx. También los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Háganos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión de DH Noticias.